Buenos días, mucho gusto. Me presento. Mi nombre es Carlos Medina. El día de hoy estamos en la materia de Derecho Administrativo 2 y en esta oportunidad voy a presentar mi proyecto final, el cual lleva por título el análisis jurídico de vicios procedimentales en el procedimiento de control fiscal. Mi profesor es Pedro Centeno, realizado por mi persona, Carlos Medina. Quiero comenzar destacando que el derecho administrativo sancionatorio moderno no es una simple herramienta de castigo, es una disciplina que se erige sobre un delicadismo equilibrio. Por un lado, tenemos la prerrogativa y potestades de la administración pública para tutelar el orden público, económico y proteger los bienes del Estado. Pero por otro lado, tenemos el resguardo inquebrantable de las garantías procesales de los ciudadanos. A lo largo de los próximos minutos, no me voy a limitar a narrarles un caso más de corrupción que se han vivido en este país. Mi objetivo con esta exposición es que analicemos desde una perspectiva estrictamente jurídica y dogmática un expediente real, instructivo por la Contraloría. Vamos a diseccionar cómo la inobservancia de las formas esenciales como también la negligencia al momento de sustanciar y la vulneración sistemática de las normativas procedimentales por parte de la administración pública. Pueden y legalmente deben anular de pleno derecho todo un procedimiento sancionatorio por más evidente que sea el daño patrimonial. Esta sería mi pequeña presentación. Para adentrarnos en la materia, debemos establecer el contexto fáctico de nuestro objeto de estudio. Este análisis se fundamenta en un procedimiento de control fiscal que fue instruido a raíz de presuntas irregularidades gravísimas en la adquisición de insumos médicos dentro de un hospital de tipo 3, específicamente en la ciudad de Maturín. Bueno, aunque este es un caso basado en otro real, pero ¿cómo decirlo? Es ficticio. Bueno, el hilo conductor de mi investigación y el núcleo de este debate radica en la colisión frontal de dos realidades jurídicas. En primer lugar, tenemos la doctrina llamada la verdad material. Esta verdad material es el hecho innegable, tangible y comprobable de que hubo un daño severo al presupuesto de la salud pública. Sin embargo, frente a ella se alza la verdad jurídica, que no es otra cosa más que el cumplimiento estricto y riguroso y, bueno, flexible del debido proceso que exige nuestro ordenamiento jurídico. Bueno, lo que demostraremos a continuación es que la potestad sancionatoria del Estado no es bajo ninguna circunstancia una licencia para la arbitrariedad. Cuando el órgano de control en su
desesperación o negligencia por perseguir la verdad material, atropellando la verdad jurídica y destruye el íter procedimental, el resultado no es la justicia, sino la nulidad absoluta de todo lo actuado. El proceso es el único instrumento legítimo para poder alcanzar la justicia. Si el proceso está viciado, el resultado es jurídicamente inexistente. Ahora bien, bueno, para comprender por qué los vicios procedimentales, explicaré más adelante por qué resultan tan trágicos para el Estado. Primero, debemos dimensionar la gravedad de los hallazgos financieros. La auditoría interna activada por una denuncia formal arrojó elementos probatorios que configuran un esquema de irregularidades alarmante. En primer lugar, se determinó una sobrefacturación crítica. Estamos hablando de la adquisición de medicamentos con un sobreprecio del 75%, por encima de los precios regulados vigentes para el momento de la transacción. Esta distorsión en los costos generó como segundo punto un perjuicio patrimonial directo a los fondos de la República. Asciende a la cuantiosa suma de 681.924.000 bolívares. Pero bueno, el asunto escala a un nivel superior de irregularidad cuando analizamos el tercer punto, la inexistencia material de los insumos y la evasión absoluta de los procesos de licitación pública tras el curso de los libros de inventario y la, inspección física. Los auditores constataron que los medicamentos fueron facturados y pagados con fondos del Estado. Nunca ingresaron a los almacenes del hospital. Además, la administración del recinto eludió por completo los procedimientos previstos en la ley de contrataciones públicas. Dejó, esto sumamente claro, el fraude existió y el daño patrimonial es colosal. Colosal. No obstante, como jurista debemos entender que el fin jamás justifica los medios procedimentales. Y es exactamente en este punto, el poder del Estado se encuentra su frontera de contención, el marco constitucional. Toda esta potestad punitiva fiscalizadora choca de frente con la garantía suprema consagrada en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que establece el debido proceso. El debido proceso no es un mero formalismo prescindible que el funcionario puede saltarse por cuestiones de tiempo. Es el pilar que sostiene la legitimidad de toda actuación administrativa dentro de este artículo. Destaco tres puntos clave que fueron violentados en nuestro caso de estudio. El derecho inalienable a la defensa, la obligación de una notificación oportuna y precisa de los cargos, y el acceso pleno y transparente a las pruebas y expedientes. Como bien ha establecido la jurisprudencia de nuestra Sala Constitucional,
La forma es la garantía de la libertad y de la justicia. El Estado tiene el deber de investigar y sancionar, sí, pero debe hacerlo sujetándose estrictamente a los procedimientos establecidos por el legislador. Cuando un expediente se levanta violando el artículo 49, se contamina de raíz, haciéndose imposible cualquier sanción posterior tenga validez jurídica. Entramos entonces a desglosar el primer error, insugnable, cometido por el órgano sustanciador. Lo he clasificado en esta investigación como el vicio número uno, la crisis de identidad, lo cual representa una flagrante vulneración de principios dogmáticos e intuit personal. E- ¿En qué consistió este error material? Al momento de librar las boletas de notificación, que es el acto administrativo que marca el nacimiento real del derecho a la defensa, el funcionario encargado procedió a clonar la identidad específica. Utilizó la misma cédula de identidad y la misma dirección domiciliaria, tanto para notificar al director del hospital como para notificar a la subdirectora. Podría argumentarse desde una defensa pobre que esto es un simple error material o de transgresión, pero pero esto es un vicio de nulidad absoluta. El carácter interpersonal significa que la sanción y la investigación son estrictamente personalísimas. Buscan evaluar una conducta individualizada al unificar y mezclar las identidades en las boletas. La administración elimina de facto la responsabilidad individual. La consecuencia directa de esto es la indefensión automática del administrado a recibir una boleta con su nombre, pero la cédula de otra persona. El ciudadano entra en un limbo jurídico. ¿Se le está llamando a él por sus acciones o se le está llamando por los actos del tercera cuya cédula aparece en este documento? Esto destruye la fe pública del documento administrativo. Contamina proceduralmente todo el expediente desde el día 1, hace material imposible que el sujeto investigado articule una defensa técnica sobre actos que se le sea propio y legalmente imputables. Avanzando hacia el segundo gran error del expediente, lo que mi investigación he denominado como la anarquía cronológica. Aquí nos encontramos ante la configuración perfecta de un falso supuesto de hecho. En el derecho administrativo, los actos de la administración deben tener una coherencia absoluta con la realidad fáctica. Es material y lógicamente imposible sancionar hechos futuros e inciertos. Sin embargo, al revisar detenidamente las actas de este caso, nos topamos con un anacronismo insalvable. El órgano de control fiscal remitió el expediente al Ministerio Público en el año 2019, mientras que los hechos imputados y las irregularidades de las compras datan del año 2021. Esto no es un simple error de fechado, es la destrucción absoluta de la presunción de la legitimidad de los actos administrativos. Si el instructor conocido y remitido, hecho que para ese momento histórico aún no habían ocurrido, todo el proceso de sustanciación se vuelve inintengible y carente de causa lógica. No puede existir un auto de apertura válido si la línea del tiempo está rota. Este falso supuesto invalida por sí solo toda la actuación punitiva.
El tercer elemento que contamina este procedimiento lo encontramos en la incompetencia metodológica del funcionario instructor, configurando una violación directa al principio de especialidad o lex specialis. El procedimiento de determinación de responsabilidades fiscales tiene una normativa propia y exhaustiva que es la Ley Orgánica de la Contraloría. Sin embargo, el funcionario instructor decidió crear un procedimiento a su medida. Fijó de manera arbitraria un término mixto para que los investigadores presentaran su defensa. Sumó 10 días establecidos en la LOPA y le añadió 5 días de término de distancia sacados del Código de Procedimiento Civil. Esta amalgama normativa es inaceptable. El administrado no puede verse sometido a laxos inventados o por la discrecionalidad del funcionario. Los laxos legales son de estricto orden público. Al imponer el plazo de norma civil de manera arbitraria, el instructor desnaturalizó el cómputo procesal, incurrió en un vicio de incompetencia funcional y generó una inseguridad jurídica total. Un procedimiento sancionatorio armado como un rompecabezas de distintas leyes es nulo de toda nulidad. Llegamos así a la audiencia oral pública, el escenario donde se materializó lo que he llamado la dialéctica jurídica. Es decir, el choque entre la verdad jurídica y la verdad verdadera material. En esta audiencia se presentaron tres posturas diametralmente opuestas. Por un lado, el órgano acusador de control fiscal mantuvo un enfoque estrictamente punitivo. Su argumento central era que el fin justifica los medios. Exigían la inhabilitación basándose únicamente en la existencia del fraude, negándose a reconocer el desastre procedimental que ellos mismos habían creado. En contraparte, la postura de la defensa, asumiendo el rol técnico, se aferró al orden público procesal, recordando que bajo el imperio del Estado de Derecho, la verdad material no puede florecer sobre las cenizas de la legalidad procedimental. Y es aquí donde el caso da un giro definitivo con la intervención del Ministerio Público, actuando como garante constitucional de la buena fe. Las fiscalías provisorias reconocieron la gravedad del daño patrimonial en el hospital, pero dictaminaron algo fundamental. El Estado no puede convalidar un expediente con vicios de nulidad absoluta. La protección al patrimonio público debe ser, en palabras llanas, limpias y apagadas al derecho. Si el procedimiento está viciado, la sanción pierde toda autoridad legal y moral. A modo de conclusión, temática y como debido proceso como el límite supremo e infranqueable del poder punitivo del Estado. Primero, debemos interiorizar que el derecho administrativo es en su esencia una disciplina garantista. La administración pública no posee un poder castigador ilimitado. Su actuación está obligatoriamente subordinado al bloque de la legalidad. Segundo, y como mensaje central de esta investigación, la lucha contra la corrupción, que era el objeto loable de este caso, solo es válido bueno, legítima si se libra con las armas de la legalidad y procedimental. Si para castigar un delito el Estado comete otro atropellándose los derechos fundamentales, el remedio termina desvirtuando el fin público. Por lo tanto, la declaratoria de nulidad absoluta de todo lo actuado y el archivo de este expediente no debe verse como una forma de impunidad. Todo lo contrario, es un mecanismo correctivo esencial para restaurar el orden público y administrativo y obligar al Estado a hacer las cosas bien. El Estado se mantiene
su potestad de investigar, pero se lo obliga a reiniciar el proceso, respetando rigurosamente los estándares técnicos que exige la ley. Para finalizar, y como respaldo de todo el análisis expuesto, dejo a su disposición el marco legal, doctrinal y jurisdiccional que sostienen esta investigación. Son una parte de la referencia, especialmente el mandato del artículo 49 de nuestra Constitución, como las doctrinas de eminentes juristas como Bremer Caría y Lares Martínez y la jurisprudencia vinculada al Tribunal Supremo de Justicia que amparaban el resguardo absoluto del debido proceso. Sin más que agregar, le doy las gracias por haberse quedado hasta el final y haber escuchado toda esta pequeña charla. Muchas gracias y esto es todo.